Bien, nuevamente es un honor estar delante de ustedes, hermanos, y un gran placer y para mí una experiencia también de crecimiento espiritual poder compartir con todos ustedes. Vamos hoy a retomar nuestra parte del capítulo 2. Vamos a ir hoy un tanto, no a la carrera, pero sí tenemos que aprovechar el tiempo. Y decirles que en la última participación dejamos atrás un tema que adrede queríamos tocar antes de comenzar el capítulo 2. Y es que si leímos bien el verso 19 de Romanos, allí claramente el apóstol Pablo hace una declaración que nos enseña y nos dice que Dios ha manifestado en el hombre lo que él ha hecho, y claramente el texto dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y cuando leíamos esa parte, recuerdan ustedes, hablábamos de la importancia que tiene el papel de la conciencia humana, que aunque Pablo ahí no lo dice, lo da implícito, pero por la preposición griega que encontramos sabemos que se está refiriendo a que Dios ha dejado un testimonio en el hombre. No lo dejó solo al hombre, de manera que el hombre no puede decirle a Dios que no hubo en él una señal que le llevara a buscar y reconocer a Dios en esta creación y rendirle las gracias y el culto a Dios. Y Pablo dice que el hombre era inexcusable y que es inexcusable. De manera que ahora nos revela el apóstol Pablo y nos dijo que el hombre, a raíz de que ha desconocido esa revelación de Dios, Dios lo ha entregado a la concupiscencia. El hombre ha negado su esencia y su existencia. En su esencia, hemos dicho, el hombre ha negado lo que él es. Y en su existencia el hombre ha venido a ser lo que él ha querido ser, y que al final Pablo lo va a definir en el capítulo 2 con más claridad. Pero también Dios ha entregado al hombre a la reprobación de su mente. De manera que la existencia del hombre, Dios la reprueba, y la Biblia testifica que esa existencia sin Dios, que no reconoce a Dios en su propio ser, Dios le ha dicho al hombre que el hombre hoy por hoy sufre, es una persona sometida a todo tipo de pecados que son resumidos en impiedad respecto a Dios y en injusticia respecto al prójimo. De manera que penalizó diciendo el verso 32 del capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero hay que entender algo. Los capítulos que nuestras Biblias tienen no son inspirados por Dios. La partición de la Biblia en capítulos y versos, eso no es inspirado por Dios. Se vayan a enojar por eso. Eso es algo que los hombres se han hecho para poder ser más entendible la lectura y más accesible. Hay casos en el que no nos ayuda mucho, como en este, porque separa el capítulo 2 del 1 como que si se va a tratar de otra cosa. No, hay que leerlo juntos. Pablo dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿A dónde lleva Pablo su pensamiento?
Va a usar una técnica de los antiguos, que los estoicos la usaban mucho, que se llama la diatriba. En la diatriba, el que habla imagina a un personaje entre el público, con el cual él dialoga. Es como aquello que nosotros decimos en Honduras: se lo digo a Pablo para que lo entienda Pedro. Así va a ser ahorita él, porque quiere que toda la audiencia de Roma escuche y entienda bien lo que significa esa condenación universal de Dios para todo hombre. Pero como en esa iglesia hay judíos, Pablo tiene que también derribar, tirar por los suelos ese sistema meritocrático que el judío tenía, amparado en la justicia que es por la ley. Es como que Pablo ha tirado al piso a todos los gentiles, pero queda un judío de pie, retándolo a él y diciéndole: eso tú lo hablas de ellos, pero no de mí. Y Pablo le dice: por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En otras palabras, Pablo está declarando, insistiendo en que Dios ha condenado tanto al que pertenece a la esfera gentil y ahora también al que pertenece a la esfera judía. El judío creía que él tenía unos privilegios delante de Dios. El judío pensaba que él era una persona especial para Dios. Y él no se contaba entre esos que practican todas esas cosas que hemos hablado anteriormente. Y Pablo le dice: tú también eres inexcusable. Anapologetas en griego. Anapologeta. Es decir, no tiene que decir. No tiene que alegar delante de Dios el judío, con todo y el sistema con que el judío se presentaba, con toda aquella perfección cultural que él quería practicar, no le servía de nada. Y Pablo está estableciendo aquí esa condena que Dios ha hecho a gentiles y a judíos. Y va a hablar entonces que esa persona que juzga al otro, esos verbos están ahí en tiempo presente, están en voz activa, en modo indicativo, y el otro está en participio. Juzgas y en lo que juzgas, para dar a entender que el judío pensaba siempre de sí mismo como mejor que los demás. Y Pablo le dice: no, tú también eres inexcusable. Y dice en el verso número 2 que Dios tiene un juicio y que ese juicio tiene 3 características que también debe entender el gentil y más todavía el judío. La primera: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el juicio de Dios es verdad, es según verdad. ¿Por qué tiene que decir que es según verdad? Porque hay personas que llegan a pensar de los demás en que ellas
tienen más mérito delante de Dios para ser aceptas y que los demás tienen una condición espiritual despreciable, deplorable, y son personas que creen que en ellas mismas Dios está complacido por lo que ellas creen que es lo que le va a agradar a Dios según las obras que practican, las buenas obras, que son según mi justicia, que son según mi criterio personal. Dios no las puede aceptar como justicia propia. La moda de hoy del cristiano moderno es que va y se refugia en las buenas obras, olvidándose del carácter cristiano que tiene que vivir. Y cree que haciendo esas buenas obras va a poder transformar su carácter. Y aunque eso suena bastante bueno, la Biblia dice que no es así. ¿Cuántas veces Jesucristo le dijo al fariseo, hipócrita? Ustedes a la verdad les dijo, por fuera parecen blancos, pero por dentro están llenos de rapiña y de inmundicia. Pero Pablo dice aquí que el juicio de Dios es según verdad. ¿Por qué lo dice? Porque el judío cree que Pablo tiene un discurso que no es para él. Cuando la persona se cauteriza en su conciencia, porque cree que a través de sus buenas obras va a comprar la justicia de Dios, y esas buenas obras serán suficientes para presentarse delante de Él, está en un gran problema. Las buenas obras no te hacen merecedor de presentarte delante de Dios. Es necesario algo que Pablo le dice al judío. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, no va a escapar del juicio de Dios. El religioso es una persona que por fuera nos da esa imagen inmaculada de una persona que haciendo cosas cree que puede comprar la justicia de Dios, cree que puede presentarse delante de Dios como una persona acepta. El judío llegó a creer que los méritos personales le daban a él la libertad y la carta, la visa para poder ser acepto delante de Dios. Pablo le dice, tú eres igual también que el gentil. A esos que tú llamabas perros, tú lo eres también. Y fíjense lo que le dice. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está haciendo una pregunta concreta. Dios había sido bueno con Israel. Dios le había mostrado su bondad a Israel. Dios le dio una tierra que fluía leche y miel al judío, como te ha dado a ti bendiciones también y a mí. Dios mostró en ellos también su gran retención de su enojo cuando ellos pecaban. Él venía, les advertía y les advertía y les advertía, y ellos creían que Dios nunca iba a actuar. Dios también les mostró a ellos esa grandeza de ánimo que Él tenía. Y con todas esas tres cosas, el judío jugó con Dios. Hay personas
que cuando tú estás hablando con ella del Evangelio, porque la tesis de Pablo, no la olviden, es del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tú le dices a esa persona, mira, Dios te ama. Mira, Dios lo que te ha dado, tienes un buen trabajo, una esposa que te ama, unos hijos, has prosperado en tu negocio. Mira cómo estás. Y esa persona te dice, yo soy bueno, yo soy una persona que soy buen hijo, buen esposo, buen empresario, pago mis impuestos, no le hago mal a nadie. Esa persona se coloca en esta misma posición. Menosprecia la situación real que ella tiene delante de Dios. Menosprecia que Dios ha sido bueno con ella. Porque todo lo que tú y yo tenemos hoy por hoy no es de méritos. Dios lo da. Y me atrevo a decirle, como le dije a unos hermanos, realmente no lo mereces, ni yo tampoco. Pero Él de lo bueno lo da, porque ese es su corazón. Pero aquel que cree que tiene su propia justicia en sí mismo y se cierra al mensaje del Evangelio, creyendo que porque es bueno en su propio juicio, va a Dios a aceptarle delante de su presencia, Pablo le dice, estás menospreciando lo que Dios ha sido bueno contigo. Estás menospreciando que retiene su enojo. Anojes, la palabra griega, paciencia ahí. Anojes significa que Dios está reteniendo todo su enojo, viendo cómo esa persona le menosprecia en su cara, pero Dios no está ahí en cólera. Retiene su enojo. Longanimidad, la grandeza de ánimo de Dios, que todavía a Él le queda aire para no estallar en cólera contra el hombre que le menosprecia todos los días, cada vez que tú le hablas, cada vez que oye que debe arrepentirse y no lo hace. Así era el judío. Y Pablo le dice, esa benignidad de Dios, esa paciencia de Dios, esa grandeza de ánimo de Dios, es para guiar al hombre hoy en el presente al arrepentimiento. Haz cuenta tú de todo lo que puede tener un hombre en su vida. Y entre más tiene y más desprecia el Evangelio, es porque Dios le está guiando al arrepentimiento. Quiere que ese hombre reconozca que lo que tiene y lo que es en la vida lo tiene por la benignidad de Dios, pues no porque se lo merezca. En Occidente, el hombre occidental, tan acostumbrado a esa meritocracia, tan acostumbrado a que se le hable al oído de sus logros y sus éxitos, mide la vida en base a eso. Pero para Dios esas cosas son de un testimonio de Él, para que el hombre que no conoce del Evangelio entienda que Dios le ha dado eso para que Él lo busque arrepentido, que reconozca quién es Dios en su vida. Y le dice Pablo, pero a pesar de la benignidad de Dios, a pesar de esa gran grandeza de ánimo de Dios y de su paciencia, de esa retención de su ira, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, aquel que se niega a reconocer la bondad de Dios en su vida, que se niega a entender que su pecado lo que ha traído para Dios es solo ira,
y que niega esa gran amor de Dios, que no estalla en ira a pesar de que sigue pecando el hombre, tiene el corazón con esclerosis, del griego esclerosis, el corazón duro. Tiene todo el corazón endurecido y no le entra nada. Tú le puedes estar hablando, hablando y hablando, y entre más endurece su corazón, más atesora para sí mismo ira en el día de aquel juicio que viene y que Dios le va a hacer a cada persona. Y fíjense, ese verbo que dice ahí, atesoras, es un presente, está en voz activa. Está en modo indicativo. ¿Qué está diciendo Pablo? No es Dios el que está acumulando ira. No es Dios el que está acumulando esa ira. Es la persona la que ha decidido acumular esa ira para ella misma. Ella lo está haciendo. Dios no la quiere condenar, pero ella está diciéndole a Dios, mira, yo voy a hacer lo que a mí se me plazca en cuanto a lo que la vida es para mí. Yo voy a tener el criterio personal de definir qué es lo bueno, qué es lo malo en mi vida. Soy bueno. Yo soy bueno. No necesito de Jesucristo. No necesito de la religión. Soy bueno. Esa bondad es la bondad que solamente trae la ira de Dios. Y el judío no aceptaba el evangelio porque destruía esa meritocracia que él tanto, los méritos para ellos eran tan importantes. Creían que por ellos mismos podían presentarse delante de la justicia de Dios y Dios los aceptaría así por así. Pero Pablo les dice, las buenas obras no pueden darle a una persona una visa para que Dios le acepte. Tú puedes darle todo a la Teletón si quieres y presentarte en el día del juicio, pero si tú has menospreciado el mensaje del evangelio, tú no tienes nada. Le puedes dar todo tu dinero a los pobres y sigues teniendo nada delante de Dios, con qué presentarte delante de Él. Dios no quiere eso. Dios no está interesado en eso. Pero para el judío era importante. Y lo es para muchos hermanos de este siglo. Tú vas a ver en la iglesia de hoy que nosotros nos salvamos por fe y queremos vivir por obras. Creemos que Dios nos va a amar más porque hacemos más obras y creemos que nos va a amar menos porque hacemos menos obras. Porque convertimos el evangelio en una acumulación de puntos de redimir como en el supermercado. Eso no es así. Por eso el juicio de Dios es verdad. Y aunque el judío no lo aceptaba, es verdad. Pero también dice Pablo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios es conforme a las obras de la persona. Pero va a decir una persona. Y no se está contradiciendo usted, no yo. Pero ¿de qué obras habla Pablo aquí? De las obras de la ley, de la justicia propia. Pone aquí dos elementos para entender esta clase de obras. Dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ¿cómo es eso?
¿Cómo es eso de que él dice que las obras, buenas obras, no van a valer en eso? Y luego dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Claro que sí, claro que sí. La responsabilidad del hombre delante de Dios. Dios juzgará sus obras. Pero hay una diferencia entre las obras que una persona hace en su propia justicia, no reconociendo a Dios y no reconociendo lo que ella es, porque ese es el grave problema aquí. Lo que ella es, pecadora. Esa persona que es pecadora, cuando viene a los pies de Cristo y se rinde al Evangelio y se declara en bancarrota espiritual, accede rápidamente a aquello que Pablo habla en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos. ¿Y esto qué dice? ¿Cómo dice? ¿Trajeron Biblia? A ver. Por medio de la fe. ¿Y después qué dice? ¿Y después qué dice? ¿Para que andemos en qué? Pero esas obras ya no son las obras tuyas, ni las mías. Son las obras de Dios en mí. ¿Viste? Ya no hay mérito tuyo ni mío. Ya no son tus obras. Todo lo bueno que tú eres en la vida cristiana no es por ti. No es por ti. Es Cristo haciéndolo en ti. Tú lo haces, sí, tú lo haces. Pero es Cristo viviendo en ti que lo hace. Ya no eres tú. Y no son obras para salvarse. Son obras porque ya soy salvo. Ese es el buen obrar. El perseverar que Pablo habla ahí, está hablando de la persona que descubrió que en Cristo, en el Evangelio de Cristo, está la clave para poder tener obras que Dios sí va a tomarlas en aquel día. Pero dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está. Son obras de aquellas personas que niegan al Evangelio. Son las obras de las personas que se inscriben en los clubes públicos, que van allá a la Teletón y quieren que aparezca su nombre ahí, para que todo el mundo los mire, que son grandes filántropos. Son las personas que tocan timbre, tocan tambor y todo para que la gente los mire y les aplauda. Pero delante de Dios, Dios lo que ve es el corazón de esas personas y su condición. Qué terrible es vivir en un sistema meritocrático al margen de la justicia de Dios. Miren, hermanos, hay muchas personas que llegan a creer que cuando lleguen al cielo, allá hay una gran lista de Dios que cuenta las buenas y las malas. Eso no es así. Eso no es así. Realmente hablando, las obras que Dios acepta para presentarse delante de Él, solo pueden ser aceptas en Jesucristo, no en mí. Dios ya no me ve a mí, porque yo no tengo esa justicia. Cristo sí la tiene, y Dios la ha puesto en mí, aunque yo no lo sea de verdad, en tanto que puedo practicarla, pero lo veremos después. Pero miren lo que Pablo le dice, que a los que no obedecen a la verdad, al Evangelio, si no obedecen a la injusticia, ira y enojo.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hoy en día, la teología académica, desde que se interpretó desde los postulados del racionalismo, niega la existencia del infierno y le dice a la gente, eso no existe. Y se inventa una argumentación ontológica que solo ellos la conocen. Eso no existe. Eso de la tribulación y la angustia, eso no va a venir. Eso es para esos cristianos que pertenecen a la edad primitiva, como el hermano Pablo. A él déjenlo ahí, porque él les pertenece a esa edad primitiva, al pensamiento mítico, mágico. Pero la Biblia dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo que viene para el que desobedece a la verdad del evangelio. Eso es lo que le viene a la persona que siendo Dios bueno con ella hoy, siendo benigno con ella hoy, siendo de gran ánimo y que le perdona todo hoy, sigue despreciando a Dios mismo. Eso es lo que le espera. Eso es lo que le va a esperar a esa persona. Y agrega algo Pablo. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todo aquel que habiendo confiado en el evangelio y obedecido a la justicia de Dios que está en Jesucristo y que la obedece y la vive y persevera en ella, le espera gloria, honra y paz. Y no tienen eso ustedes ahora, hermanos. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí la tienen. Sí la tienen. Aunque hay personas que la paz de Dios realmente pareciera que no existiera. Pareciera que eso no es realidad. Pero es una realidad ahora. Y Pablo lo va a decir en el capítulo 5, pero no hay tiempo para ir ahí. Y sin embargo, vean el contraste. Obras buenas, sí, en Cristo. Obras malas, en mí mismo. Qué terrible. Qué terrible. Que puede gente estar muriendo hoy creyendo que va al cielo. Te lo digo acá. Y yo he tenido gente agonizando enfrente de mí. Gente que le estamos hablando del evangelio cuando tiene todavía fuerzas y me sale con otra cosa. Escuche, Señor, le decía aquel señor. Escúcheme bien, le decía. Estaba muriéndose, estaba ahí tirado en una calle del mercado, todo el mundo pasaba y algunos venimos y dijimos, ¿qué pasa ahí? Estamos trabajando, corrimos aquello y le dijimos, démosle el evangelio a este hombre, hablemos con este hombre, digámosle qué va a suceder. Y en poco tiempo contó la historia. Y le decíamos, dale tu corazón a Jesucristo. Eres un pecador, arrepiéntete. Y aquel hombre no quería. La amargura, la ira de la vida que lo había deshecho, no le permitía en el corazón de él, esa dureza, arrepentirse. Y qué feo sentimos cuando él murió. Y ahí está. La expectación de juicio que Hebreos dice. Ya estuvo, se acabó. Ya no hay más nada que hacer. No hay tal purgatorio, eso no existe. No hay tal cosa de eso. Te mueres sin Cristo, te espera esto, tribulación y angustia. Partes de aquí con Cristo, honra, gloria y paz.
Pero el juicio de Dios es según verdad. Todo hombre es pecador y las buenas obras del pecador no le salvan. Por mucho que él alegue, no tiene excusa. El juicio de Dios es que dijimos, según las obras de la persona. Dios juzgará tus obras. Aún siendo cristianos, todos tendremos que ir donde Él. Eso está en la Biblia. No ya para que nos condene, porque a lo que hemos creído hemos de dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho en la carne cuando éramos cristianos, en esta vida. No creas que siendo cristiano Dios no te va a juzgar a ti, te va a juzgar. Te va a juzgar. Por eso te pide que siempre practiques la justicia, que exhibas ese fruto de buenas obras que produce Dios en ti y que te apartes del mal, porque también te va a juzgar. Y dice Pedro que el lugar primero donde empieza el juicio es en la casa de Dios. ¿Y qué va a pasar con los de afuera? Dice Pedro. Pero así es. Dios te juzgará a ti por la clase de marido que has sido con tu esposa. Dios te juzgará a ti por la clase de esposa que has sido con tu esposo. Dios te juzgará a ti por la clase de empresario que has sido. Si te engañaste a la gente, Dios te juzgará por eso. Dios juzgará toda nuestra vida como cristianos. Y no habrá nada oculto. Todo lo sabe, todo lo mira, todo lo ve. Por eso los cristianos debemos caracterizarnos en ser las personas que más y más y más abrazamos la justicia de la verdad en el Evangelio. Pero miren lo que dice Pablo. El juicio de Dios es según también sin acepción de personas. Es decir, todo mundo para Dios es cortado con la misma tijera. Acepción de personas, del griego, Dios no va a juzgar el rostro de la persona, literalmente eso quiere decir. ¿Qué significa? Bueno, hay una explicación en el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, pero Pablo está hablando o la ley o la gracia o el evangelio. ¿Por qué dice eso Pablo? Más adelante él va a explicar. Y tal vez algunos de ustedes van a decir, bueno, eso a mí no me gusta. Bueno, pero arréglenlo con Dios, no conmigo. Pero él dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los gentiles que no tenían la ley revelada, escrita, van a ser juzgados sin esa ley. Pero tienen la ley de la forma de la ley en su corazón. Una persona sabe lo que es bueno y es malo. Una persona bien sabe eso. No tiene excusa. No tiene excusa. Peor el judío que tiene la palabra de Dios y tiene la promesa de Dios y con eso aún así menospreció a Dios. Ni conciencia ni palabra revelada le ha servido al hombre. Pues así también va a ser juzgado, con ley y sin ley. De manera, dice Pablo, el que hace la justicia, el que obedece a Dios y vive bajo las demandas de Dios, ese va a ser justificado delante de Dios. Ya sabemos que es en Cristo, no en las obras de la persona. Yo lo cambio siempre el verso 13 y lo decimos así. Porque no son los nominales cristianos los justos ante Dios, para ponerlo en contexto de hoy, sino los cristianos que practican y viven como cristianos los que serán justificados. El nominalismo. De porque la persona cree que está en los registros de la iglesia allí, cree que es cristiano porque aparece su nombre allí. Eso no es así.
No, miren, si a mí me bautizaron. No tiene nada que ver. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo delante de Dios? Eso es lo que cuenta. ¿Tú vives en la justicia de Dios ahora? ¿Tú vives examinándote a ti mismo en tu propia justicia para presentarte delante de Dios sabiendo que eres cristiano? Si lo eres, no robes. Si lo eres, no mientas. Si eres cristiano de verdad, entonces vive una vida de arrepentimiento. Pero no digas que eres cristiano y practicas el mismo estilo de vida de los gentiles, de los que no conocen el evangelio. No digas que eres cristiano. No son los oidores, sino los hacedores. Miren, hay gente que le dice a uno, no se vayan a enojar por esto, hermanos. La tercera es la vencida, dice la gente. Hay personas que le encanta oír los mensajes, pero no los quiere obedecer. Pero tú le preguntas, oh, qué bonito el mensaje, me gustó mucho. Es que no es para que te guste. Es que no es para que te guste. La purga no es para que te guste, es para que te la tomes y te saque todo lo malo que está ahí adentro. Es el que hace la voluntad de Dios, el justo delante de Dios, no el que la oye, no el fanático, no el nominalista. ¿Qué problema nos ha dado el nominalismo? Miren ustedes esas iglesias que se jactan de ser grandes iglesias que pregonan el evangelio. Solo vean cómo vive la gente. En aquel día, Dios nos va a decir verdaderamente quién estuvo engañado y quién no. Pero es fácil saberlo. Tú ya sabes si eres cristiano o no. Tú haces la justicia de Dios que está y lo que dice la Biblia. Lo vives, lo obedeces, perseveras en eso aunque no te guste. Eres cristiano. Pero si tú tienes tu propio sistemita, tu propio sistema, tu propio evangelio domesticado, ten cuidado. Estás jugando con tu eternidad. Pero miren lo que dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablándole al judío, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, que también estaba en el judío, dando testimonio su conciencia. Ahí está lo que les decía. La conciencia nuestra es la que nos va a acusar y nos va a decir todo lo que está ahí. No podemos comprar nuestra conciencia, ¿eh? La conciencia la ha puesto Dios ahí, la sunesis, le decían los griegos. ¿Qué era eso? Yo le preguntaba a un filósofo, ¿y qué es la sunesis? Te decía él, es un principio que habita al hombre y que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. No importa dónde esté y a qué espacio pertenezca, lo sabe y esa conciencia lo registra y no lo puede borrar. Esa conciencia hablará en el día del juicio. Es lo que está grabado en tu software, allá dentro de ti, si quieres que hable así. Tu conciencia lo lleva todo y no lo puedes borrar, ni olvidar, ni quitarlo. Queda allí. Miren, hay pecados que todos cometimos que ahí los llevamos todavía. Los recordamos y caramba, decíamos, ¿cómo fue posible que yo hice esto? ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿O ustedes son inmaculados, santos, que no llevan nada en el corazón así? ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Quedó en la conciencia. Y Pablo dice, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso que la conciencia va a acusar o va a defender los razonamientos del hombre? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí se va a saber de aquel que venía a la gran comisión
y volteaba a ver a los demás con desprecio. Pero él en la casa era un ogro con la esposa. Aquí venía como la agarraba de la mano y la abrazaba, mi amor y todo eso. Pero en la casa hay que verlo. Hay que verlo en la casa, los cachos que se le salen. Era ese que venía los domingos. Usaba la manga larga, como yo ahorita. Pantalón cerrado. Todo bien afeitado. Mírenme a mí. Soy el ejemplo. 10 minutos y vamos a terminar. Soy el ejemplo. Pero por dentro era un lascivo. Frecuentaba prostitutas. Nadie lo supo nunca. Le encantó siempre la pornografía, nunca la abandonó. El día del juicio eso va a salir. ¿No es mejor decirle a Dios ahorita, Señor, ¿sabes qué? He sido un hipócrita toda mi vida. He sido una persona que cree que es cristiana, pero no lo soy, Padre. Aquí te lo digo esta noche. Perdóname. Quiero de verdad vivir conforme a tu justicia. Aquí te lo digo, Señor. Me gusta robar, me encanta. Aquí te lo digo, Padre. Me gustan las drogas. Me encanta, Señor, hacer el mal cuando nadie me mira. Pero como tú eres un Dios de gracia, yo sé que me perdonas. Qué equivocada está esa persona. Así pensaba el judío. Así pensaba el judío. ¿Saben por qué? Porque de nada sirve tener la Biblia si yo no la tomo como la palabra imperativa de Dios para mi vida. De nada sirve. De nada sirve. Para nada. ¿Y saben por qué más? Al Evangelio le hemos quitado un elemento previo cuando lo presentamos a las personas. Le hemos quitado la fuerza de la ley. Le hemos dicho a la persona, Dios tiene un plan hermoso para ti, y es verdad. Dios te ama, y es verdad. Dios quiere que tú triunfes en la vida, y es verdad. Pero no es por ahí donde uno comienza con las personas. Al hombre se le habla con lo que él es. Y me salto por el tiempo. Porque al hombre hay que decirle lo que él es. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, lo que practicaba, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Van viendo el problema? Y qué terrible que se lo digan esto a un maestro de escuela dominical. Que yo siempre le digo a los maestros de escuela dominical, ustedes la gente los mira. Si van a enseñar, vivan conforme a como esa enseñanza dice. Porque el libro que la gente va a leer es el de ustedes, de su vida. Es su enseñanza de la vida. No es lo que ustedes estén repitiendo y repitiendo ahí, sino es cómo viven ustedes. Eso es lo que le va a enseñar a la persona, lo que es cristianismo, cómo vives. Pero si tú dices que no se roba, pues no robes. Si tú dices que debemos amar al prójimo, ama al prójimo.
Pero no te contradigas con tus hechos, porque te estás engañando. A Dios no lo podemos engañar. El judío tenía esa enseñanza, tenía esos privilegios hermosos. De nada le sirvió tener la palabra, de nada le sirvió tener la promesa de Dios, porque no la obedeció. ¿Para qué quieres una Biblia? Si no la vas a obedecer, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la tienes? Dímelo. ¿Para qué la tienes? Miren, a los primeros años de mi matrimonio, no está mi esposa, lo puedo decir hoy, va a venir en la próxima. Ella y yo íbamos con eso y no lográbamos entendernos. Y un día le digo, mira, detente, detengamos. Miremos la Biblia. Lo que ahí diga, yo lo haré. Y lo que ahí diga, tú lo harás. Y fuimos ahí a Efesios. Mira, aquí dice, ¿ves? Que me respetes, dice. Y ella leyó, y mira lo que dice de ti, puso más. Que me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Tienes razón. Tienes razón. Lo voy a cumplir. Bueno, ayúdame en la casa. Demuéstrame que me amas. Demuéstramelo. ¿Cómo no? Miren, hoy todo el mundo se llena la boca diciendo que es cristiano. Todo el mundo. Hasta en los trabajos, para que le den trabajo a la gente, se pone ahí cristiano. Como diciendo, no soy ladrón, y es peor hoy. El peor ladrón hoy son los cristianos, que se dicen cristianos. Ustedes van al Ministerio de Trabajo, yo los reto, pregúntenle a las personas que demandan a las compañías y le hacen esto y lo otro, aquí, allá, aquí, esto y lo otro. Son cristianos la mayoría. ¿Saben lo que me dijo un día un empresario? Estábamos en Ceiba y me dijo, mi hija ya se graduó en Estados Unidos y ella viene pronto a Honduras. Bueno, le digo yo, qué bueno, ¿va a trabajar en su empresa? No, me dijo, porque tiene que trabajar duro. Yo le dije que si ella quería ser rica inmediatamente, que ponga una iglesia. Y yo dije por dentro, caramba, así nos ven ahora. Mire, le dije yo a él, eso no es así como usted dice. Hay cristianos que se llaman cristianos, pero no lo son. Aunque usted lo mire en la iglesia, no lo son, no se engañen. Por sus frutos, ¿cómo dijo el Señor? Por sus frutos. ¿Qué? Los conoceréis. No puede el árbol malo dar buenos frutos, no puede, aunque él quiera. Y no puede el árbol bueno dar malos frutos, no puede, aunque él quiera. Porque en Cristo solo cosas buenas se hacen. Sin Cristo solo cosas malas hacemos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ahí está lo que les decía. La gente habla mal de los cristianos hoy. Habla mal de Dios hoy, porque no se ve en el cristiano promedio los grandes frutos de arrepentimiento que Juan el Bautista le pedía al judío. Nos hemos olvidado de que la vida cristiana se caracteriza por tu testimonio personal, cómo andas, cómo vives. Es tu testimonio personal lo que aquí cuenta. Todo lo demás que digas, si está contradicho en tu testimonio personal, no tienes nada. Y terminando, pues en verdad la circuncisión para el judío aprovecha si guardas la ley, es decir, si obedeces a Dios. Pero si eres transgresor de la ley, no obedeces a Dios, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, tu cristianismo viene a ser no cristianismo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si una persona conoce a Dios, y aunque no tiene todas las prerrogativas de un cristiano, pero ha conocido a Dios, pero tú no lo conoces, ni lo has bautizado, ni lo conoces aquí, ni pertenece a la congregación nuestra o acá, pero vive obedeciendo la Biblia, te condena a ti y me condena a mí. Porque Él me está diciendo, aquí está el verdadero creyente, allá están los nominales. Miren, hermanos, es muy importante. ¿Cómo termina Pablo el verso 28 y 29? ¿Qué peligros los del judío? Pues no es judío el que lo es exteriormente, no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, y no es cristianismo el que se hace por ritos o por pertenecer o por careta de la gente, sino una partícula contrastiva, contrastante, enfática, sino que es judío el que lo es en lo interior, es decir, es cristiano el que ha tenido una transformación interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Pues es sencillo. No se es cristiano por pertenecer a la gran comisión, ni se es cristiano por pertenecer a la primera iglesia bautista San Pedral. Eso ya se lo he dicho a mis hermanos. Se es cristiano por una experiencia interior de la transformación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que hace que la persona rechace contundentemente la vida pecaminosa, rechace la hipocresía del nominalismo y que se abra a Dios y le diga a Dios: Señor, soy pecador, Señor, me he engañado todos estos años, Señor, voy al infierno si me muero ahora, no obedezco tu palabra, soy nominal, perdóname, acéptame. Dios quiere que tu cristianismo sea del interior, de tu corazón. Joel 2:9 le dijo Joel a los judíos: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Y por eso, Pablo le dice: Dios sabe quién es cristiano en la gran comisión. Dios lo sabe. Dios sabe quién es cristiano donde yo me congrego. Dios sabe quién es cristiano en mi casa y en el trabajo. Y por eso, la alabanza de tener un testimonio acepto de parte de Dios, la va a dar Dios, no los hombres. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sino de Dios. Por el tiempo, hermanos, me hubiera gustado que me dieran solo 10 minutos más, pero ya me hicieron allá la señal de humo. Pero quiero terminar diciéndoles, ¿a qué conclusión llega Pablo? Que el religioso, el que cree que es bueno delante de Dios por sus propias obras, tiene que hacerse un examen de conciencia y revisarse realmente hablando que si no ha tenido una experiencia con Jesucristo, no está preparado para el juicio que viene. Un día le preguntaron a el doctor Martin Lloyd-Jones
Lo entrevistó la Christianity Today, con todo respeto, cuando era una revista más cristiana de lo que hoy es, con todo el respeto. Y le hicieron esta pregunta al doctor Lloyd Jones. Ya tenía él como más de 80 años. Señor Jones, le preguntó a la reportera, ¿qué mensaje le daría a usted a las futuras generaciones de cristianos? Y él la quedó viendo con seriedad y le dijo, dígales que aprendan a no huir de la ira venidera. Dígales que el juicio viene pronto. Dígales que Dios está reteniendo su enojo. Dígales que no son mejores que nadie, que deben arrepentirse y que deben decirle a Dios realmente en su interior lo que verdaderamente son. Dígales que no se engañen. Tenía razón el doctor Lloyd Jones. Dios quiere cristianos de verdad, no nominales. ¿Quieres honra, paz y gloria? Obedece al Evangelio. Obra de acuerdo a la justicia de Cristo. ¿Quieres vergüenza? Continúa haciendo lo que haces. Continúa engañándote tú mismo. Continúa viniendo acá, pero no viviendo de acuerdo a lo que Dios demanda. Y cuando te entierren, cuando te pongan en la tumba, te habrás dado cuenta tarde de que como grupo pertenecías a la gran comisión, pero no estabas en la iglesia de Jesucristo. Porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores a los que Dios justifica. Huyan ustedes de ese nominalismo. Pónganse en el espejo ustedes mismos esta noche y díganle a Dios, Señor, ¿yo realmente soy cristiano? Señor, esta es mi vida privada que nadie conoce. Estoy cansado de ella y quiero que me cambies. Tuve amigos que me decían, y todavía hablaba con pastores, hace una semana atrás estábamos hablando en una reunión pastoral, y decíamos, estábamos comiendo y salió el gran tema. Y me dijo uno de ellos, Pastor Pablo, ¿cómo estás lidiando tú en tu vida sexual con tu esposa? Yo casi que no comí cuando me preguntó eso ese hermano. Pero yo dije, aquí hay una respuesta que hay que dar. Hermano, le dije yo, puse el plato de comida. En el Espíritu Santo he aprendido a dominarme yo mismo. Yo no lo podía hacer al principio, pero me costó. Fallé muchas veces, porque lo hacía en mi propia fuerza, pero lo logré. Soy feliz y ella también. Por amor a Dios lo he hecho. Sí se puede. Pero yo no voy a ir a ver pornografía, porque entonces me engaño yo mismo. ¿Cómo voy a venir a ponerme delante de ustedes sabiendo que vivo otra vida? ¿Cómo es posible eso? No es posible. Y si tú vives otra vida oculta, no te subas acá. No vengas. Siéntate ahí, escucha y dile a Dios, Señor, pongámonos en cuenta. Ahora que puedo y que estoy vivo. Hoy es el día. Estoy a cuenta, estoy vivo, puedo hacerlo. ¿Y cómo nos va a ayudar el Señor?
¿cómo nos va a ayudar? Te tienes que declarar en bancarrota espiritual. Te tienes que declarar como una persona que no tiene con qué presentársele a Dios y que tus buenas obras no son para que Dios te acepte. Porque el único lugar donde tú eres acepto, dice Efesios, es en el amado, en Cristo. Y Dios nos acepta ahí por su amor, por su gracia, no por lo que nosotros hagamos, sino por su amor y su gracia. Hermanos, oramos y luego las preguntas, no sé si van a ver. Padre, te damos las gracias esta noche por el tiempo, la lluvia nos atacó, gracias por ella, Señor, es bendición. Pero esta noche, Padre, queremos pedirte que en el corazón de aquellos que escucharon, que dudan, que no hay una convicción seria y que siguen pensando que el cristianismo se trata de venir y presentarse y sentarse en la iglesia y cumplir, Señor, un ritual. Queremos pedirte que tu palabra, tu evangelio, que la operación del Espíritu Santo les aclare que todavía hay tiempo para arrepentirse, que tú has sido bueno, que tú has retenido tu ira, que tú tienes gran paciencia y no quieres que nadie se pierda. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces nos llamamos cristianos y no se mira ese carácter, Señor, en nuestra interacción diaria con los demás. Perdónanos. Pero hoy queremos decirte aquí delante de tu trono, Señor, en la gracia tuya. Queremos ser cristianos verdaderos, con los que tú, Señor, te agrades, viendo nuestras obras en Cristo. Queremos pedirte perdón por los momentos en que hemos preferido la moral del mundo al precepto del Evangelio. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón, porque tu juicio es verdad, porque tu juicio es según nuestras obras, porque tu juicio, Señor, es sin acepción de personas. No tenemos excusa, pero ahora, Padre, despáchanos con la paz, el honor, la gloria que en Jesucristo nos has dado a cada uno, y que los que no te conocen y vienen y se sientan, puedas tú, Señor, por medio del Espíritu Santo y los hermanos, traerlos al Evangelio y a tu salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.